Repaso de JavaScript, rápido y furioso. Para hacerlo vamos a comenzar con una introducción. Tenemos JavaScript de la siguiente forma. Vamos a dividir los ambientes de trabajo: frontend y backend. Frontend al lado del cliente, el navegador, celular, una tablet, con tecnologías base como CSS, HTML, JavaScript. Después puede haber otras tecnologías que no son estándares, frameworks como algunas para dibujar pantallas, librerías para, por ejemplo, trabajar mapas, hacer cálculos, pero estas son las herramientas básicas del lado cliente. Y del lado servidor tenemos lenguajes de programación y tenemos también la posibilidad de trabajar con bases de datos. Bases de datos como MySQL, MongoDB, lenguajes de programación como PHP, Node.js, que es JavaScript del lado servidor, Python, Java, Ruby, y además podemos tener en el servidor un software que nos sirva para que esa computadora cumpla la función de servidor, como por ejemplo Apache, Engine y otros más. Ese es el contexto en el cual estamos. JavaScript tiene una menor curva de aprendizaje respecto de otros lenguajes como puede ser Java, que es más verboso, es decir, que sí o sí tienes que poner el punto y coma al final y tiene una sintaxis más larga. Nos permite cometer algunos errores y seguir adelante. Como solo necesitamos el navegador para empezar a programar, nos suele venir bien por la cantidad de pocos recursos que consume. Hay una muy buena oferta laboral y es fácil tener un portfolio. Respecto de tener un portfolio si se está trabajando con el backend, como el lenguaje de Java, por ejemplo. ECMAScript es el estándar que permitió que JavaScript pueda crecer. Ahora más adelante vamos a ver algunas fechas cuando se une JavaScript a este estándar y le permitió crecer, ya que durante años estuvo muy parado. JavaScript es del 95, creo. 96 por ahí, vamos a buscarlo. JavaScript. Acá. El 95. Es un lenguaje que se hizo a pedida del navegador en ese momento, Netscape, y estuvo desarrollado se tardó en hacerlo una semana, 10 días, algo muy rápido. Después no se le hizo mantenimiento y estuvo prácticamente abandonado del 95 hasta el 2005 o hasta el 2010 más o menos. Estuvo con unas muy pocas actualizaciones. Después en el 2015 tuvo un crecimiento fuerte. Java es distinto de JavaScript, son dos lenguajes distintos. Se parecen en el nombre únicamente. Es más, antes JavaScript tenía el nombre LiveScript y después parece para agarrar el high de Java le pusieron JavaScript. Java era un lenguaje conocido en ese momento. ¿Dónde puede funcionar JavaScript? Por ejemplo, para hacer programación web, que es donde nos vamos a centrar nosotros, para hacer aplicaciones de escritorio con un framework, por ejemplo, llamado Electron, para hacer videojuegos, hay librerías para hacer videojuegos, para trabajar realidad virtual, machine learning, programar robots, electrodomésticos, Arduino. Tiene una amplia posibilidad de trabajar, ya que donde haya un navegador puede estar el lenguaje.
que tenemos un ejemplo de suma. Abrimos la consola con F12, los buscamos y vamos a probar. 1 más 1. Fíjense, abajo ya nos está dando el resultado como un preview. Todavía no presione Enter. Tenemos, por lo menos en el Chrome, que es el con el que estoy ahora, nos muestra con color azul los números. 1 más 1 y nos devuelve la salida. 2. Si quisiésemos guardar esto en una variable, vamos a usar let mi número igual a 2 a 23. Otra variable, let mi otro número igual 33. Y ahora puedo decirle que me haga mi número. Ahí lo que pasó es que quise elegir la variable de las opciones que me estaba proponiendo, fallé y quedó escrito mi, y lo que me dice es no sé qué es mi. Para mí para el navegador mi no existe, no está definido en ningún lado, así que te devuelvo un error. Mi número, ahí está, abajo me dice que mi número tiene 23 más mi otro número. Está volviendo ya como preview 56. Apretamos enter. Ahí está, en color azul. Sí, es color azul. 56. Primer acercamiento desde la consola para ver cómo funciona. Bien. Características y sintaxis. Es un lenguaje de alto nivel donde nos sirve para centrarnos en la lógica del negocio. Por ejemplo, si tuviésemos ahora este proyecto de los medicamentos, nos centraríamos justamente en lo que quiere nuestro cliente. Nos sentamos a hablar con el cliente, nos dice, mira, yo tengo una droguería, fabrico los medicamentos y quiero controlar el stock, quiero controlar las ventas, y por ahí quiero controlar las personas que tienen acceso a esos medicamentos y a esta información. El eje para nosotros va a ser eso, lo que nos está diciendo nuestro cliente. Es decir, nos vamos a centrar en la lógica de negocio del cliente. No nos vamos a centrar en cuestiones de programación de bajo nivel, de cómo se accede a un archivo, cómo escribimos un archivo, cómo leemos un archivo, sino que parte de esas funciones se las delegamos al lenguaje. Digamos que las haga, no me importa cómo, que me saque ese trabajo de encima. Por ejemplo, al estar nosotros en web, nos comunicamos el cliente con el servidor. En el medio hay toda una serie de protocolos de comunicación, en red hay una serie de capas de ISO, me parece que son 7. Nosotros estamos ahí descansando, no nos metemos a programar para interactuar con esas capas y que nos vuelvan ciertos códigos y ver cómo los trabajamos según esa respuesta. Eso no nos interesa, ya viene solucionado para nosotros. Entonces, al tener todo eso solucionado, nos vamos a centrar en lo que quiera el cliente. Y de ahí en adelante trabajamos. Es un lenguaje interpretado, vamos a decir, versus compilado. Java es un lenguaje compilado, es decir, una vez que tenemos el código fuente, se le hace un proceso, que es el de compilado, se genera el código máquina y ahí tenemos el ejecutable. En cambio, los lenguajes interpretados no está ese proceso, no hay un código máquina y el código está en el programa
tal cual lo escribimos y es interpretado línea por línea. Voy a buscar, había un GIF que me gustaba mucho para esto. Script, un GIF, script. No le voy a buscar así. Si lo encuentro rápido, es un GIF. Tipo GIF. A ver, no me deja elegir fotos. GIF. Tiempo. Ahora sí. JavaScript. No. Bueno, no importa. Era un GIF que a mí me gustaba mucho, que era teleprompter. Esa palabra puede ser. Teleprompter. Teleprompter. Quiero las imágenes, herramientas y que sea un GIF. El prompter es ese aparato que se pone frente a una persona que está hablando ante la cámara y la persona lee, como por ejemplo un presidente tiene que leer un discurso, frente a la cámara tiene ese aparato y le va pasando el discurso. ¿Ves? ¿Esto es un GIF? No se mueve. Ay, bueno, me gustaba más el otro, pero puede servir como idea. Teleprompter. Ay, quería ver el GIF. Bueno, acá fíjense, tenemos un texto que estaría frente a la persona. La persona va leyendo esto línea por línea y lo va interpretando. El lenguaje JavaScript funciona algo parecido. El navegador va a tomar línea por línea el código y lo va a ir interpretando. Si en algún momento hay un error, va a explotar en ese momento que lo está leyendo. En cambio, en los lenguajes compilados, en ese proceso de compilación se detectan los errores. Y hasta que no solucionaste ese proceso, ese error, no puedes terminar la compilación. Esa es una diferencia. Se dice que es débilmente tipado. Por un lado tenemos tipos de datos. Esos datos a veces pueden ser sobrescritos. Podemos tener una variable que tenga un número y más adelante esa variable la podemos reemplazar por otro contenido que puede ser un texto y va a funcionar igual. Al principio es una buena característica, pero luego se puede volver medio peligroso, porque si uno no es cuidadoso terminas haciendo una suma con un texto. ¿Qué pasaría si tenemos abierta acá esta pantallita donde hacemos? ¿Qué pasa si hacemos una variable, guardamos let número igual a 22? Hacemos otra variable de número otro número igual 33. Hacemos número más otro número 55. Bien, le puedo decir ahora que número va a ser igual a un string, Alberto.
Y ahora voy a repetir la operación. Número más otro número. Entonces tengo Alberto 33. Si yo no hago una serie de verificaciones, puede pasar esto. Imagínense que estoy controlando un cajero de los que dan dinero. Y en algún momento me viene una variable con un texto, alguien reemplazó un número, un string por un número, no me doy cuenta y termino haciendo una cuestión como esta. Puede estar complicada en esa situación. Una vez me pasó que un cajero daba billetes que no correspondían. Por ejemplo, le pedías billetes de 100, le daba billetes de 500. A veces los cajeros te dan la posibilidad de elegir el tipo de billete. Entonces vos le ponías, quiero, no sé, billetes le pido 1000 pesos, billetes de 100. Y te da todos billetes de 500. Entonces, en algún momento se habrán dado cuenta de eso, pero esta es una cuestión a tener en cuenta con JavaScript. Después, es multiparadigma, puede funcionar con distintos paradigmas. Estructural, estructurado, orientado a objetos. Con orientado a objetos se dice que es sugar syntax, es decir, que tiene únicamente una sintaxis superficial, pero en el fondo está funcionando de manera estructurada, con funciones. JavaScript. A ver si voy con imágenes, que me parece algo lindo. Esta página es buena. Tengo un paradigma orientado a objetos. Una parte son los constructores. La sintaxis. Objetos, link. Cómo se declaran los métodos. Es larga esta página. Pero acá no lo veo rápido. Pero el asunto es así, que en verdad no es un lenguaje que tenga la programación orientada a objetos de manera fuerte, como Java por ejemplo, como Python, como PHP, sino que tiene únicamente la sintaxis, y una vez que uno terminó de escribir la sintaxis, todo lo que hicimos se transforma a funciones. Entonces no se suele utilizar mucho JavaScript para el paradigma programación orientada a objetos. Es case sensitive, es decir, en las variables, si uno pone nombres con mayúsculas, es distinto de si los pone con minúsculas. Para finalizar una sentencia no es necesario el punto y coma. En cuanto a sintaxis, en un identificador, en un nombre, tanto para una clase, un objeto, una variable, una función, deben comenzar con letras o con el signo $, un guión bajo y sin caracteres especiales ni números. Esa es la condición. Después hay distintas formas de escribir los nombres. Por ejemplo, para archivos se recomienda el que es Snake Case, que es, empieza con minúscula
se usa un guión medio para separar y luego sigue con minúsculas. Todo con mayúsculas para las constantes. Por ejemplo, en la temperatura, si fuese control de una autopista, imagínense que se están controlando a través de las cámaras, necesitaríamos saber cuál es la velocidad máxima. Esa velocidad máxima es una constante. Entonces esa constante nosotros la tendríamos registrada en nuestro lenguaje en mayúscula, como una alerta, como si este dato es importante. Después hay otro que es upper camel case, que se usa para las clases en la programación orientada a objetos, que es la primera letra en mayúscula, la segunda palabra empieza con mayúscula, nunca se usa espacio en blanco. Lower camel case empieza con minúscula y cuando hay una nueva palabra empieza con mayúscula. No se pueden usar como nombres palabras reservadas que ya tengan lenguaje, como for, array y otras. Orden del código, importar módulos si es que se los tiene, declarar variables, declarar las funciones y luego ejecutar el código, llamarlo. Pues si tenemos las funciones y nunca las llamamos, no estaría funcionando. Comentarios pueden ser en bloque o en línea. En bloque se usa con barra asterisco y termina con asterisco barra. Y para comentar en línea es dos barras. Tipos de datos en JavaScript. Tenemos datos primitivos que son string, es decir, para guardar texto, number, números enteros, boolean, true o false, undefined, not a number, null. Ahora vamos a ver uno por uno. Y también los compuestos. Los compuestos pueden ser un objeto, un array, las funciones, clases u otro más elaborado y que se usó como base los primitivos. En Visual Studio Code podemos tener extensiones como ESLint para que nos dé sugerencias, alertas, el Late Server, Pretty para que nos organice el código en cuanto a indentación, String. Podemos ver que viene con propiedades y métodos que los podemos consultar en MDN, que es la documentación de la Fundación Mozilla, que es la documentación que usa el Visual Studio Code. Nosotros estamos en el Visual Studio Code y abrimos por ejemplo.html, digo ht, elijo aquí y voy a poner un input. Este input, y aquí voy a agregar un ID. Acá ya me dio una ayuda. Esta ayuda viene, acá está, MDN de referencia. Hacemos clic y decimos que abra, creo que me abre el Firefox. Acá está. Y acá me da toda la información. Esta es una fuente muy confiable. A veces por ahí es más difícil de entender que algunos tutoriales. Y en esa biblioteca
tenemos propiedades y métodos, es decir, cosas que podemos hacer con los strings. Vamos a buscar mdn string. Vamos a ver si tiene una página principal y ver cuáles son los métodos. String, descripción, cómo se crea, caracteres, más abajo, string, secuencias de escape, constructor, cómo se crea con un constructor, cómo se instancia. Acá ya tenemos propiedades, acá están. Métodos, y cada uno de estos métodos hace algo y acá nos indica qué es lo que hace. Por ejemplo, podemos tener un método para contar la cantidad de caracteres, podemos tener un método para que borre los espacios en blanco, principalmente la de los costados, los extremos. Muchas veces cuando se tiene formularios, lo que hace esos strings que fueron levantados de los formularios, se lo limpia de los espacios en blanco. Por ejemplo, si tengo que ingresar mi nombre en un formulario, puedo limpiar de espacios en blanco de esos extremos, porque tal vez me haya equivocado y en vez de poner Sergio haya dejado un espacio en blanco y haya escrito Sergio. Entonces tengo mi nombre más unos espacios en blanco, y eso va a ir así a la base de datos si no hay un proceso de depuración, y se va así a la base de datos. Tal vez cuando haya que hacer una operación buscándome no me van a encontrar. Entonces esa es una de los métodos y para qué podría llegar a servir. Métodos y propiedades vamos a encontrar con todos los tipos de datos, con funciones. ¿Qué más? A ver, para contarles rápidamente, se puede buscar algún carácter dentro de la palabra que tengamos. Podemos reemplazar un carácter por otro. Podemos hacer que se repita un carácter determinada cantidad de veces. Para eso están las funciones. Podemos separar un carácter o podemos juntar dos palabras. Hay muchas. Len se usa mucho como propiedad, es decir, len no hace algo, no es un método, no va a ser una acción, sino que le preguntamos un valor, len, la longitud. ¿Cuánto mide, por ejemplo, esta cadena de caracteres? Si fuese para un password, podemos preguntarle ¿cuál es la longitud de esta cadena? Len. Si es menos de 8, le decimos no, tu password no puede tener menos de 8 caracteres. Podemos pasar de minúscula a mayúscula, podemos pasar de mayúscula a minúscula, de minúscula a mayúscula, convertir textos, podemos buscar adentro y muchas otras cosas más. Dentro de Steam también tenemos template literal. Variable más texto, interpolación, acento grave, y ahí en la página de MDN creo que estaba en ese mismo lugar. A ver, template, ¿aparece acá? Template literal, aparecen estos tres. Template literal, es un link, tengo que ir a ese link. Acá, template literal. Vamos a abrir acá. Ejemplo. Vamos a abrir una etiqueta de script por ahora. Let nombre es igual
Ahí tenemos una variable y esa variable fue asignada con el contenido Pedro, con el string Pedro. Ahora vamos a ver string literal. Pero antes vamos a agregar el apellido. Apellido igual a Rodríguez. Si no pongo las comillas, voy a interpretar que Rodríguez es alguna variable que no existe, en este caso iba a dar error. Vamos acá por consola. Nombre más apellido. Acá tengo consola, no, acá no tengo consola. Solo me muestra el HTML. Acá la consola, ¿dónde estaba? Así lo vemos directamente acá. Voy al navegador. Desplegamos. Dividimos la pantalla en dos. Acá está. Pedro Rodríguez. Como nos queda junto, vamos a concatenar un espacio en blanco y concatenamos después el apellido. Ahora tenemos Pedro Rodríguez. Esto es string. Ahora vamos a hacerlo con string literal. Esto es string, pero string literal. Vamos a hacer el mismo ejemplo pero con string literal. Tengo que copiar esta comilla que nunca la encuentro en mi teclado. El proceso que nosotros vamos a usar ahora se llama interpolación, en vez de concatenación que se hace con el caso anterior. Yo puedo decirle que saque por consola. Utilizando string literal. Acá voy a escribir texto. Si grabo, me aparece ese texto. Ahora le voy a decir acá signo pesos, juego de llaves, y ahí ya no me lo puso con el color anterior rojo como si fuese un texto, sino que detectó que hay otra estructura acá, otra sintaxis, y le voy a poner nombre. Me está detectando la variable, ya me está ayudando. Voy a hacer más complejo el nombre para que se vea. Sergio, ¿qué significaba el signo peso? El signo pesos acá significa que voy a empezar a poner variables en el string literal. Ah, ok. Cosa que no puedo hacer con los
En el caso de arriba, por ejemplo, voy a poner 2. Gracias. A vos, el nombre del paciente es, tenemos más, nombre, apellido, acá está el nombre del paciente es Pedro Rodríguez. Perfecto. Y esto acá se escribe así, el nombre del paciente es, no necesito poner los más, volver a abrir comillas, cerrar comillas, poner otro más, sino que escribo todo dentro de string literal. Y cuando quiero incorporar un dato que no es texto, sino que viene de una variable, utilizo signo pesos, juego de llaves, y ahí llamo mi variable, apellido. Apellido. Entonces tenemos la misma salida y no tuve que abrir llaves, cerrar llaves. Además, string literal a veces se lo usa para después, cuando tenemos que nos llega la información de una base de datos, que la capturamos con JavaScript, nos llega en formato JSON, nosotros tenemos nuestra plantilla en HTML, podemos utilizar el string literal para tener nuestra plantilla y ahí vamos incorporando los datos. Este nombre y apellido podría venir de una base de datos, entonces a partir de ahí lo empezamos a volcar en el HTML. Y eso es, en ese caso es más limpio, se ve mucho más la diferencia de string literal y el string por la limpieza del código. Bien. Números. Distintas formas de definirlos. Voy a copiar, así me deja. Vamos a sacar esto por consola. Console.log vamos a poner A, coma, B, coma C, que nos saque los tres. Tenemos el 2, vamos a ordenar. Nos sacó primero el 2 y B nos da como un nuevo número que es el 1 y el C nos da como 8.29, es decir, podemos tener números enteros y números con decimales. Si nosotros quisiésemos trabajar la cantidad de decimales, a ver si me acuerdo ahora, console.log y le decimos C fixed y acá le decimos, voy a hacerlo más grande de definición, bien, y acá le decimos que nos salga saque C, es un método, y acá que le tenemos que pasar la cantidad de dígitos, 3 le decimos, o sea tendría que ser 8, 294, 8, 295 porque redondeó. Es una forma de trabajar ahí con los números. No suele ser un gran administrador de números JavaScript. Muchas veces cuando uno necesita precisión, usas
alguna librería para hacer toda una serie de validaciones previas para asegurarte de que todo esté correcto. Por ejemplo, el caso del cajero. No más. Boolean true o false. Vamos a tener dos casos. Este tipo de datos almacena dos tipos de información: verdadero o falso. Puedo decir, ¿para qué se lo utiliza esto? Por ejemplo, mayor de edad. Si quiero saber si alguien es mayor de edad, y se suele utilizar la palabra is como preguntando. Is, no sé cómo se dice mayor de edad en inglés. Mayor de edad. Ahí, si vos ves este format, esta variable, no sabes qué contenido tiene la variable, pero por cómo está escrito, ya sabes, eso debe ser un boolean. Esto ya es una convención. Es decir, va a ser true o false. Está preguntando por la edad. Si es mayor o menor de edad. Con algo de eso tiene que ver. Esto sirve muchas veces para uno mismo y para el resto. Después que hiciste el código, pasaron semanas o meses, lo volvés a mirar y decís, ¿qué pasó acá? ¿Quién hizo esto? Y si no dejas el código claro, lo vas a sufrir después. Let perdón. Primero va let, nombre, y luego va el igual para definir. Y acá va true. Otra podría ser let is deudor para el, ¿cómo se llama este sistema de que te dice si sos deudor o no de crédito? Se me va el nombre ahora. Podría ser true acá. Verás. Vamos a sacar por consola. Deudor. Y acá tenemos true y true. Los dos puse true. Vamos a poner uno false. Ahí está. True y false. Y esos valores están en color azul, siendo que no es un texto. ¿Y para qué sirve esto? Para tomar decisiones después. Por ejemplo, no llegamos todavía a la estructura de control, pero vamos a adelantar. If. ¿Cuál es la condición? Is deudor. Bueno, es mayor de edad. Si lo dejo así, está preguntando por el caso verdadero. ¿Es mayor de edad? Si viene por acá decimos sí, es mayor de edad. Else, si el caso falso, no es mayor de edad. A ver, ¿cómo tendría que ser esto? Es mayor de edad, que es false, nos tiene que decir no. Vamos a grabar y ver qué pasa. No es mayor de edad. Y si lo cambiamos a true, sí, es mayor de edad. Está funcionando. Eso es uno de los casos icónicos para trabajar en un tipo de dato boolean con el if. ¿Qué pasaría si ponemos un número? Is mayor es 23. Chan. Y lo mandamos a preguntar al if. Sí, dice, ¿ves? Esta es una de las
de los puntos donde hay quejas. Es decir, ¿cómo que estoy preguntando si 23 es verdadero? Y me dice que sí. ¿Por qué no me dice que no? ¿Qué sentido tiene? JavaScript tiene alguna de esas cositas que la vamos a ver un poquito más adelante en detalle. Boolean. Not a number. Dice not a number es un mensaje que nos dice justamente cuando en un caso de error queremos realizar alguna operación y esa operación está esperando un número, pero recibió otra cosa, un string por ejemplo. Yo quiero acá voy a tomar el caso del toFix. Tenemos let la deuda va a ser igual a 5000 y le voy a decir console.log que saque deuda. Está perfecto. Ya decimos deuda punto como decimal. Sacó, perfecto. Acá decimos toFixit y que nos dé los últimos dígitos. Ahí está, 5099. Bien. ¿Qué pasa si en vez de poner un número ponemos Pedro? Error. Acá me está dando otro error. Deuda.toFixit no es una función. Ah, está bien. Porque está diciendo toFixit es un método del tipo de dato number. No es un método del string. Pues directamente explota ahí, no lo llega a ejecutar. Yo tenía el ejemplo de qué manera. Con parseInt. Bueno, vamos a hacerlo con parseInt. ParseInt. Vamos a ver parseInt. Voy a ir hacia atrás. Tenemos este número. Voy a aplicar parseInt. ParseInt. Acá. ParseInt de qué? De deuda. ¿Y qué es lo que hace? Miremos. 5000. Es decir, lo que hizo fue un número con decimales, lo pasó a un número entero. La inversa de el toFixit. Ahora, ¿qué pasa si en parseInt en vez de que haya un número hay un texto? Jorge. Ahora sí, not a number. Ahí me está diciendo en color azul, está esperando un número y vos no me entregas un número. Eso también se lo toma como un tipo de dato. Me parece que ya nos estamos quedando sin tiempo. Se va a cortar. ¿Dónde está el tiempo? 5 minutos. Vamos con... bueno, creo que llegamos a terminar. No, funciona, no llegamos ni ahí. Undefined. Vamos a ver console.log. Voy a sacar la variable is seguro, si tiene seguro, porque es un sistema de empresa de seguros. Seguro
Acá explotó. Dice que no está definida. Pero este no es el caso del tipo de dato. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos seguro, ahora fíjense, let is seguro lo vamos a definir. Ahora sí está definida. Vamos a grabar. Ahora me dio undefined, no me dio un error, me dio undefined, es decir, me está diciendo, la variable está definida, existe, buenísimo, pero no está, no tiene un valor asignado. Lo que lo que nos está diciendo es falta igual y asignarle un valor, por ejemplo, true. Cuando ponemos true, ahí ya tenemos el valor. ¿Qué más? Vamos a llegar a ver funciones. No me alcanza ahora el tiempito. El repaso hasta hoy lo dejamos acá. Undefined de tipos de datos. Como para hacer algo rápido.